Bien, jóvenes, vamos a empezar con exposiciones. Está el autor de hemorragia intestinal, Stephanie. Sí, doctor, aquí, buenas tardes. Ya, Pero yo, adelante, puedes pero empezar. yo soy tuberculosis, no hemorragia intestinal. Adelante. Doctor, ¿me escuchó? Sí, adelante. Le decía que yo soy diverticulosis, no hemorragia intestinal. ¿Tienes hemorragia intestinal? No, doctor, es mi compañera. Valeria, sí. ¿Ella está presente? No sé, a ver. Creo que no, doctor. No está presente. ¿De vos es diverticulosis? Ya, vamos a cambiar. Diverticulosis, ya. Adelante, Stephanie Luisa. Adelante. Ya, doctor. Ya, buenas tardes, doctor y demás compañeros. Voy a presentarles el tema de diverticulosis del colon. La presencia de uno o más divertículos. La mayoría de estos divertículos son asintomáticos, pero hay ocasiones donde algunos se inflan o también pueden sangrar. Ya, ahora, un divertículo colónico es una bolsa en forma de saco de la submucosa y mucosa del colon, que sobresale a través de la capa muscular del colon. Se sabe que los divertículos pueden ocurrir en cualquier parte del intestino grueso, pero en general ocurren en la porción sigmoidea del colon, raramente por debajo del reflejo peritoneal e involucrando el recto. Ahora, en cuanto al diámetro, pues normalmente los divertículos varían, pero generalmente se tiene como un tamaño de 3 a 10 milímetros, y los divertículos gigantes, que son extremadamente raros, se definen como divertículos mayor a 4 centímetros de diámetro. Y también se han encontrado divertículos gigantes de hasta 25 centímetros, que son casos muy especiales. Ya, ahora también mencionar de que la diverticulosis se vuelve más común con el aumento de la edad. Ya, ahora en cuanto a la etiología, pues la diverticulosis colónica, su causa es multifactorial y no del todo conocida. Pues varios estudios han sugerido una correlación entre la enfermedad diverticular sintomática y los factores ambientales como la disminución del consumo de fibra en la dieta o también el aumento de grasas y carnes rojas. También alteraciones de la motilidad, el estilo de vida como es el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides y opiáceos. También otros posibles factores de riesgo incluyen los factores hereditarios. No, doctor, la anterior diapositiva. Ya. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría, o sea, el 80% de los pacientes con diverticulosis. La siguiente, doc, por favor. La anterior dijiste, te volví a poner. Bueno, ahí va, adelante. Ya, ya entonces, como decía, la mayoría de los pacientes, que serían el 80%, son asintomáticos y solo tienen estreñimiento. En cambio, hay otra cantidad, que es aproximadamente el 20%, se vuelve asintomático con dolor o sangrado cuando se desarrollan complicaciones inflamatorias o hemorrágicas. Y pues muchas de estas personas asintomáticas no se llegan a enterar de que padecen esta enfermedad, sino hasta cuando se descubre mediante un examen endoscópico o radiográfico, como es el rayos X. Ya. Ahora, los pacientes que desarrollan síntomas gastrointestinales normalmente presentan dolor abdominal, distensión, estreñimiento, flatulencias, y pues el dolor aumenta en la ingestión de comidas
También pueden presentar diarrea y raras veces la expulsión de un moco por el recto. A todo este cuadro se le conoce a veces como la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Sin embargo, hay algunos especialistas pues, que creen que estos síntomas se deben a otro trastorno, como es el síndrome de intestino irritable. Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto a las complicaciones de la diverticulosis, pues son más comunes en las personas que fuman, las personas obesas, las que tienen infección por VIH, las que usan AINES y reciben quimioterapia para el cáncer. Estas complicaciones se presentan normalmente de un 15 a 20% de los pacientes con diverticulosis. Estas complicaciones incluyen la diverticulitis, que es la inflamación dolorosa de un divertículo, que puede ser complicada o no complicada. También otra complicación es la hemorragia diverticular, que ocurre en el 15 a 10% de los pacientes con diverticulosis. También está la colitis segmentaria asociada con la enfermedad diverticular, que se refiere a las manifestaciones de colitis como la hematoquexia, el dolor abdominal y la diarrea. Pues esta complicación normalmente se desarrolla en el 1% de los pacientes con diverticulosis. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ya, ahora ampliando más sobre la diverticulitis, como ya lo había dicho, es la inflamación con o sin una infección de los divertículos, que puede causar un flamón de la pared intestinal, peritonitis, perforación, fístula o incluso también un absceso. Y pues el síntoma principal es el dolor abdominal. En cuanto a la etiología, puede comenzar con la aparición de las bacterias como el citomegalovirus, que puede ser un desencadenante, ¿no? Y las heces que quedan atrapadas en una bolsa del colon. Ahora, la diverticulitis se puede clasificar como una diverticulitis no complicada y complicada. La no complicada es la más común y se presenta en un 75 a 80% de los pacientes. Y la diverticulitis complicada normalmente se caracteriza por la presencia de abscesos, fístulas, obstrucción o perforación. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues estos pacientes experimentan dolor e hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen y a menudo tienen un colon sigmoideo palpable. El dolor es ocasionalmente supracúbico y también puede ir de dolor acompañado con náuseas, vómitos, fiebre y a veces incluso síntomas urinarios, como resultado de la irritación de la vejiga. Se puede diagnosticar a través de una tomografía computarizada abdominal y pélvica, también por una colonoscopia después de la resolución. En cuanto a su tratamiento, pues es variable. Y la dieta líquida sirve para las enfermedades leves y para las enfermedades más graves, pues no se administra nada por vía oral. También a veces es muy útil el uso de antibióticos. También se realiza el drenaje percutáneo de abscesos guiados por la tomografía computarizada y en ocasiones se realizan cirugías. Pero en un paciente que no está muy enfermo, es simplemente tratar en su domicilio con descanso y una dieta líquida. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, en cuanto al diagnóstico de la diverticulosis, pues por lo general se realiza una colonoscopia, una tomografía computarizada, un enema opaco y también una endoscopia por cápsula. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ya. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues la diverticulosis sintomática no se trata.
tampoco requiere de algunos cambios en la dieta. En cuanto al manejo de los síntomas específicos para la diverticulosis con síntomas gastrointestinales, el tratamiento está dirigido a reducir los espasmos de un segmento del colon. También suele ser recomendable la dieta rica en fibras, que puede ser suplementada con preparados con semillas de salvado y junto con una ingesta adecuada de líquidos. Por otro lado, también los laxantes, formadores de volumen, son útiles en las personas con estreñimiento. Pues en la enfermedad no complicada no se justifica ni la cirugía, salvo a que los divertículos sean gigantes, ¿no? Ya. Y también por otra parte, la administración de los AINES y los analgésicos opiáceos pueden aumentar el riesgo de perforación diverticular y hemorragia, y es por eso que los fármacos deben de utilizarse con debida precaución. Ahora, en cuanto a la hemorragia diverticular, es tratada como una hemorragia digestiva baja. Y esta hemorragia, pues, se detiene espontáneamente en el 75% de los pacientes. Y la cirugía suele ser rara vez necesaria, pero se recomienda que los pacientes normalmente con esta afección tengan la dieta muy medida, la administración de líquidos y el cuidado sobre todo. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ahí acabó. Sí. Gracias. Pasamos Gracias. al siguiente tema. ¿Ya es el autor de hemorragia intestinal? Sí, doctor. Ya, vamos a abrir entonces hemorragia intestinal. Adelante, Valeria. Ya, doctor. Generalidades de la hemorragia digestiva baja, que sería como el intestino, se produce a partir de lesiones situadas en cualquier localización del intestino por debajo del ligamento de Treitz hasta el ano. Su etiología concluye todas las lesiones de intestino delgado del colon y el resto que sean susceptibles de producir una hemorragia. Siguiente, por favor. El 20% casos de hemorragia digestiva y su incidencia se estima aproximadamente 20 casos por 100.000 habitantes cada año. Se presenta fundamentalmente en pacientes de edad avanzada. En el 80% de casos, la mayoría es autolimitada y los principales factores de mal pronóstico son la magnitud de la pérdida de sangre, la inestabilidad hemodinámica, la comorbilidad y la edad avanzada. Siguiente, por favor. La fisiopatología en la hemorragia rápida se produce como menor retorno venoso, gasto cardíaco al corazón, se presenta también la vasoconstricción, refleja el aumento de la resistencia periférica, produce la hipotensión, el 20% o más se produce como síncope, mareos, náuseas, sudoración y sed. El 40% choque con taquicardia y pulso periférico débil. La piel se pone como fría y sudorosa y hay palidez. Siguiente, por favor. Se manifiesta en rectorragia, hematoquesia y melenas. Siguiente, por favor. Los factores que determinan el aspecto de las heces durante una hemorragia digestiva baja es la velocidad del tránsito intestinal, el volumen de extravasación sanguínea, acción de las bacterias mediante su sistema enzimático. Siguiente, por favor.
La clasificación según la evolución e instalación se clasifica en aguda. La aguda está la moderada y la masiva. Y también hay la crónica y la oculta. Siguiente, por favor. En la clasificación aguda, la moderada es compensación en la hemodinámica inicial con restauración gradual del volumen y contenido plasmático. La masiva presenta de taquipnea, taquicardia e hipotensión ortostática. Nos indica su gravedad. La pérdida sanguínea superior al 30% de volumen total a una velocidad superior a 100 mililitros por hora. Siguiente, por favor. En la clasificación crónica, la pérdida de sangre continua varios días o semanas o intermitente. En la oculta hay pérdidas digestivas que no hay modificación, no modifican las características microscópicas de las heces, por lo tanto se reconocen solo por la positividad de los exámenes químicos de detección de sangre en heces. Siguiente, por favor. Las causas en el resto es el carcinoma de resto, pólipos rectales, prostatitis ulcerosa. Colon, el carcinoma de colon, colitis ulcerosa infecciosas. Enfermedad de Crohn. Diverticulosis, diverticulitis, divertículo de Meckel. Anales, hemorroides, fisuras anales o fístulas, proctitis o criptitis. Las inflamatorias, hay como colitis ulcerosa, que sería la tuberculosis, en la irradiación tóxica. Diverticulitis úlcera colónica. Al siguiente, por favor. Ya un ratito se ha mezclado estas. Ay, no sé esto cómo sale. En las mecánicas, enfermedad diverticular, fisuras anales y neoplasias. Siguiente, por favor. La hemorroides es la causa más frecuente, la hemorragia digestiva baja. Cuando la hemorragia por hemorroides es importante o recurrente, debe practicarse tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Adelante, clasificación aguda. Eh, Ya, no, estamos en la siguiente. 11, 12. En la 13. La 13, ahí está la 13. Va a disculpar. La diver- Colónica. Los divertículos colónica, divertículos cólica presentan una hemorragia digestiva baja por sí, colónica. La elevada frecuencia de esta entidad en los países occidentales, en especial en pacientes mayores de 60 años, determina que sea la causa más frecuente de hemorragia de origen intestinal. El sangrado se debe a la erosión de un vaso en el fondo del divertículo. Siguiente, por favor. Angiodisplasias o estasias vasculares.
Sus localizaciones más frecuentes como causa de hemorragia son el ciego, el colon ascendente y el ilion distal. Tiene por consecuencia el aumento de la presión intracapilar, causando dilatación de las paredes de vena y capilares hasta llegar a la ruptura y provocan una hemorragia. Siguiente, por favor. La enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerosa corresponde del 2 al 8% de las causas em, de la hemorragia digestiva bajo y la enfermedad de Crohn menos del 2%. La colitis inflamatoria suele causar restorragia en general asociada a deposiciones de consistencia alterada. La hemorragia masiva excepcional puede requerir una colectomía de urgencia. Siguiente, por favor. Divertículo de Meckel. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva bajo en niños y jóvenes, pero muy raro en adultos. La ulceración de la mucosa gástrica ectópica en un divertículo intestinal puede causar hemorragia digestiva baja recidivante o anemia crónica por microsangrado. Siguiente, por favor. El diagnóstico se da primero de acuerdo al interrogatorio, un adecuado interrogatorio, exploración, estimación de la pérdida sanguínea, exámenes de laboratorio. Siguiente, por favor. En el interrogatorio, la historia clínica detallada se debe de ver los episodios anteriores de hemorragia, características macroscópicas de la pérdida sanguínea, antecedentes de enfermedad grave, ingesta de AAS o AINES. Síntomas acompañantes: dolor abdominal, isquemia intestinal, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, rotura de aneurisma aórtico, hemorragia sin dolor, diverticulitis, angiodisplasia, hemorroides, divertículo de Meckel. Siguiente, por favor. La exploración física, exploración general completa, signos vitales, exploración detallada de la región anorrectal, contacto rectal, exámenes de laboratorio, biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de coágulos completos, pruebas de tipo de sangre y pruebas cruzadas, calcemia y estado ácido base. Siguiente, por favor. La colonoscopía. La coloscopista experto consigue visualizar hasta el ciego en el 90% de los casos. Su realización está indicada en todos los casos tras la estabilización hemodinámica del paciente. La colonoscopía debe ser precoz, lo que permite mejorar el rendimiento diagnóstico y acortar la estancia hospitalaria. Siguiente, por favor. Adelante. Los isótopos radiactivos. La gramografía con hematíes marcados con 99 mTc requiere que exista hemorragia activa, mínimo de 0.5 mililitros por minuto. Su ventaja principal viene dada por la larga vida media intravascular del marcador, lo que permite repetir la exploración a lo largo de 24 horas. Siguiente, por favor. Angiografía. Es de eutitio de sangrado. Permite la infusión de sustancias vasoconstrictoras, vasopresina o la embolización selectiva de diversos materiales que ayudan en el cese de la hemorragia. Se requiere una pérdida de sangre de 0.5 mililitros por minuto para localizar el sitio de la hemorragia. Siguiente, por favor. Cápsula endoscópica. En pacientes con hemorragia
digestiva bajo y negatividad de la gastroscopía y colonoscopía, la C ha mostrado tener una eficacia diagnóstica del 55 a 76%. Sus principales inconvenientes derivan de la limitación técnicas, capacidad de diagnóstico definitivo al no poder obtener biopsias y la inviabilidad de realizar procedimientos terapéuticos. Siguiente, por favor. El tratamiento es de manejo inicial a manejo específico. Siguiente, por favor. 1. Estabilización si el cuadro es agudo y con cambios hemodinámicos antes de realizar exámenes invasivos. Historia clínica y examen físico exhaustivo minucioso. Estudios de laboratorio y complementarios. Descartar causa alta en paciente con hemotoquesia y compromiso hemodinámico. La mayoría de los pacientes detienen su sangramiento espontáneamente. Estudio inmediato al persistir hemorragia o riesgo de requerir cirugía. La colonoscopia es superior a la arteriografía en la evaluación de la mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva baja aguda. El estudio de colon por enema estaría indicado solamente en aquellos lugares donde no se cuenta con los medios diagnósticos discutidos. Siguiente, por favor. Una vez lograda la estabilidad hemodinámica, se continúa con la terapia específica o incluso cirugía. Se valorará la utilización de vasopresina a dosis de 0.2 a 0.3 UI por minuto en forma continua a dosis decreciente durante 24 a 36 horas a través de un catéter mesentérico. Siguiente, por favor. El tratamiento, hay tratamiento endoscópico, tratamiento angiográfico y tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. La cirugía, las indicaciones de intervención son de hemorragia masiva, el sangrado persistente que requiere más de 4 a 6 unidades de sangre en 24 horas, la persistencia de la hemorragia durante 72 horas o antes de que requiera 10 unidades, la recidiva grave ocurrida en los 7 días siguientes a su limitación. Gracias. Bien, muy interesante. Vamos a cambiar de temario. A ver, ¿está presente peritonitis? Sí, doctor. Bien, bien, vamos a subir tu tema entonces. Adelante, Jessica. Está bien, doctor. Siguiente, por favor. Ahí está. La peritonitis es un proceso inflamatorio general o localizado en la membrana peritoneal. Esto puede dar bacteriana, una necrosis local o una contusión directa. Siguiente, por favor. En la parte de etiología tenemos la llegada de gérmenes a la cavidad abdominal. Esto puede deberse por infecciones agudas, como puede ser una apendicitis o una colicistitis. Y los gérmenes pueden invadir el peritoneo a través de 3 vías, una vía directa, una vía sanguínea y una vía linfática. Por presencia de sustancias químicas irritantes, por presencia de cuerpos extraños, ya sea por ejemplo una gasa, un talco, por presencia de sustancias. Estas tienen una repercusión en el peritoneo de mayor a menor grado. Por ejemplo, están el líquido pancreático, el líquido intestinal, sangre, bilis y orina. Siguiente, por favor. En la clasificación tenemos por parte de extensión una que es localizada, que esto es a un determinado espacio. En la general o difusa o propagante, estas están localizadas en toda la cavidad peritoneal.
por un agente causal que puedan ser sépticas, es decir, que aquellas que tienen causa bacteriana. Las asépticas, que es una irritación del peritoneo por causa no bacteriana. Siguiente, por favor. Aquellas que son de inicio de acción del agente causal pueden ser por primarias. Estas vienen a ser de una causa no aparente. La infección generalmente es transportada por sangre o tracto genital femenino. En la parte secundaria, son entidades que pueden complicar casi cualquier patología abdominal, sean traumáticas, infecciosas, ulcerosas o obstructivas. Por evolución tenemos agudas y crónicas. En las agudas están la mayoría de las peritonitis secundarias, que producen procesos que llevan un periodo corto y una evolución rápida. En cambio, las crónicas tienen una demora en el cuadro clínico. Siguiente, por favor. En el diagnóstico tiene que ser precoz y tiene 3 elementos importantes, que son el dolor abdominal, una contractura muscular, signos y síntomas de repercusión tóxica infecciosa, y se realiza a través de una historia clínica exhaustiva, una exploración física minuciosa, los exámenes complementarios, que estos vienen a ser radiografía de abdomen, una ecografía, hemograma y hematocrito o un TAC. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas tenemos que el inicio y evolución puede variar, depende de las personas. Entre ellos encontramos el dolor abdominal, náuseas y vómitos, hipo, sed, diarrea o estreñimiento. Siguiente, por favor. Adelante. Taquimea, que vienen a ser respiración. También se puede presentar con ictericia y shock. Siguiente, por favor. En el tratamiento, lo primordial es la prevención de cara a la peritonitis secundaria. Tenemos que tener un diagnóstico temprano de las lesiones causales, es decir, cuanto más antes se diagnostica, mejor es el proceso de curación. La evaluación del riesgo de la que se produzca una peritonitis, la eliminación temprana de las causas probables y una cirugía depurada. Siguiente, por favor. En algunos casos, la intervención quirúrgica no es lo adecuado, sino un tratamiento conservador, como un tratamiento previo a esta parte quirúrgica que es definitiva. Entre ellas encontramos la peritonitis gonocócicas, a las primarias en niños o cirróticos, peritonitis en pacientes moribundos. Siguiente, por favor. En el pronóstico depende mucho de la causa y de algunos factores que pueden ser un diagnóstico temprano de la patología causal, un estado inmunológico del paciente, la edad del paciente y las condiciones especiales que puede ser, por ejemplo, un embarazo, ya sea niño, la prontitud en la aplicación del tratamiento y que éste sea efectivo. Siguiente, por favor. La mortalidad también varía según la etiología. La más alta, que es de un 50 y 60%, vienen a ser aquellas que son postoperatorias y tienen como la causa más frecuente de muerte el shock séptico. Con un 20% están las peritonitis colónicas y con un 10% las peritonitis por perforaciones duodenales. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, muy interesante. Se agradece. Vamos a pasar al próximo tema. Diverticulosis, peritonitis, ya fue. Acá hay otros temas. Vólvulo intestinal, ¿está presente? Buenas tardes, Doc. Aquí, Doc. Ya, luego sería, ¿qué más tenemos?
Hay una más. Poliposis, doc. Sí, sí, está. Estamos con 5 minutos, tal vez en esta presentación se nos corte, igual vamos a continuar en la segunda parte. No se preocupen. Adelante, Bismarck. Está viendo. Siguiente, por favor, doc. Sí, Bueno, definición del búlbulo intestinal. Bueno, el búlbulo intestinal es la obstrucción intestinal que es un bloqueo total o parcial que impide los conductos intestinales que pasen por el intestino. El búlbulo es un giro del intestino sobre sí mismo y es una de las causas de obstrucción intestinal. De igual forma, es uno de los que mencionamos que podría ser una torsión del colon sobre su eje y según su grado de torsión. Depende del compromiso vascular del mesocolon de 180 a 360 grados. Siguiente, por favor, doc. Las principales búlbulos tenemos al búlbulo del intestino delgado, al búlbulo del ciego, que afecta básicamente al ciego, que representa el 15% de los búlbulos del colon, al búlbulo del sigmoides, que afecta al colon sigmoides, que corresponden el 80%, al búlbulo del colon transverso, que es un poco frecuente, que corresponde al 5%. Siguiente, por favor, doc. conecta el micrófono, Bismarck. Hola, doc. Sí, Adelante, doc, adelante. perdón. Sí, perdón, doc. Adelante. Perdón, doc. Estuve ya. La epidemiología. La edad promedio es a partir de los 68 años de edad. Bueno, prácticamente es más frecuente en los hombres y básicamente se da en la tercera causa más común de la obstrucción del intestino grueso. Siguiente, por favor, doc. Bueno, vamos a ver la fisiopatología. En la fisiopatología vemos la torsión mayor a 180 grados que básicamente genera una obstrucción intestinal y la torsión mayor de 380 grados, esta genera un compromiso vascular. El 70% de las torsiones ocurren en sentido antirreloj, que aumenta la presión intraluminal, disminuye el retorno venoso mesentérico. Siguiente, por favor, doc. Entre las manifestaciones clínicas tenemos suelen consultar tardíamente los signos clásicos de obstrucción intestinal. Vemos la presencia de triada, la constipación, distensión y dolor abdominal y la ampolla rectal vacía. Siguiente, por favor, doc. El diagnóstico. Bueno, radiografía, abdomen simple. Se diagnostica en el 57 a 90% de los pacientes. Es un signo del grano de café omega, el ápice del lobe sigmoide bajo la hemidiafragma izquierdo. Siguiente, por favor, doc. El diagnóstico tenemos también la enema con contrastes de bario que tiene una sensibilidad al 100%. La tomografía en el abdomen y pelvis, la sensibilidad es al 100% y la resonancia magnética sensibilidad al 100%. Siguiente, por favor. En el tratamiento tenemos la descompresión endoscópica, el tratamiento de elección en el búlbulo sigmoides no complicado, el 70-80% de efectividad, el 90% recurrente. Se puede realizar mediante enema varitado, rectocóspico rígido. La distorsión exitosa y ausencia de necrosis, introducción de sonda rectal, más el manejo de alteraciones, la hidroeléctrica, más la resección de 48 horas. Siguiente, por favor, doc. En el tratamiento clínico vemos la
Indicación a las fallas del tratamiento en el endoscópico, necrosis intestinal y signos de sepsis.